muy buenas tardes, muy bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra compañía. Bien, pues ya llegando a estas entrañables fiestas a las que nos acercamos, de las Navidades, celebramos el fin de curso. Para ello tenemos la fortuna de contar con dos superpresidentes. Una que tenemos aquí de Torrent de Paraules y, como no, también a Isabel Oliver del Ateneo Blasco Ibáñez. La de Torrent de Paraules, doña Patricia Cuenca. Ellas son las verdaderas artífices de esta tarde, del acto de esta tarde. Les voy a dejar con sus palabras para que den comienzo al acto recital de hoy. Muchísimas gracias de antemano por vuestra exquisita atención. Gracias. Buenas tardes, sean bienvenidos y tenemos que agradecer a Torrent de Paraules que esté hoy con nosotros. Nosotros en el Ateneo nos gusta siempre compartir, siempre que tenemos oportunidad, o vamos a un sitio o vienen ellos al nuestro, como ha sido el caso de hoy. Esta es la primera vez que hacemos algo conjunto con Torrent de Paraules y espero que no sea la última. Muchas gracias, Patricia, y bienvenidos todos los compañeros de Torrent de Paraules. Gracias. Yo tengo a Patricia por una gran mujer. Patricia es una gran dinamizadora de la cultura valenciana. Hay que ver a esta mujer, cómo se mueve, cómo trabaja siempre en favor de la cultura, cómo va de aquí para allá organizando actos y haciendo cosas entrañables que son muy de agradecer. Por ese motivo voy a leer un comunicado que dice: distinguida y admirada señora doña Patricia Cuenca, como máxima responsable del Ateneo Blasco Ibáñez, tengo el placer de comunicarle que la Junta Directiva de nuestra entidad ha decidido por unanimidad otorgarle nuestro galardón, la Pluma de Plata. Como reconocimiento a su alta contribución a la labor cultural que como presidente de la Asociación Torrent de Paraules viene llevando a cabo, labor que se ve altamente reforzada con la calidad humana que la caracteriza, méritos que han sido valorados todos ellos por esta Junta Directiva. El acto de entrega tendrá lugar el jueves 14 de diciembre durante el transcurso del Festival de Navidad, acto con el que colabora Torrent de Paraules. Reciba el cariño y la felicitación de todos los miembros del Ateneo Blasco Ibáñez. Isabel Oliver, presidente del Ateneo Blasco Ibáñez, fundadora del movimiento Escritores por los Derechos Humanos. Bueno, y ahora ya sí, si quieres decir unas palabras. Vale, bueno, muchas gracias. Para mí el Ateneo es también mi casa porque llevamos haciendo muchísimas cosas siempre con Isabel conjuntamente. Muchos de vosotros sois amigos hace muchos años y bueno, y siempre andar la cultura juntos es algo que tenemos que reforzar y que tenemos que motivarnos unos a otros. Creo que es muy importante fortalecer el tejido entre asociaciones, ¿no? Que se empiece a interactuar más. Yo lo he hecho muchísimo con el Ateneo a nivel personal, pero bueno, a ver si empezamos un camino conjunto. A veces se complica un poco porque se nos solapan eventos o estamos nosotros allá, ustedes acá, pero vamos a empezar a ver si este año a hacer cosas interesantes y proyectos que desarrollaremos a lo largo del tiempo. Bueno, nada, bienvenidos a todos, es una alegría. Los compañeros de Torrent de Paraules que han podido venir hoy están encantados aquí de compartir también con vosotros. Muchas gracias a todos y gracias por este reconocimiento.
continuación vamos a dar comienzo al recital que cada poeta habrá traído de su puño y letra, o no. Y en primer lugar, llamamos a don José Guijarro, que tenga la bondad de subir al estrado para recitar su poema. Blanca Navidad. Una Navidad muy blanca amaneció en Israel. En una ventisca fría caminan María y José. Han llegado a la ciudad y se adentran en Belén. Aquella noche, María le manifestó a José: hemos de buscar posada, pues no me encuentro muy bien. Este niño está anunciando que van a ser en Belén. El esposo, preocupado, a la posada llegó. Y el posadero le dijo que no había habitación, que todo estaba ocupado, pues acudió tanta gente que se llenó la posada con un bullicio imponente. Entonces, no hay un rincón. ¿A dónde podemos ir? Con este frío inquietante y este niño va a venir. El posadero comprende esa gran preocupación, pero no puede hacer nada en tan grave situación. Solo el establo me queda. Arreglemos un rincón, que al menos no tendréis frío, que el animal da calor. Entre millones de estrellas una reluce sin fin. En el espacio brillaba como un grandioso rubí. Y a las 12 de la noche nació en un parto feliz, cual rayo de sol, un niño tan blanco como un jazmín. Entre una mula y un buey en un pesebre con paja, ha llegado el Salvador, el que en el tiempo esperaba. A los pastores del monte una voz les anunciaba: el Mesías ha venido y allá en un establo se halla. Bajaron a la ciudad con rica leche de cabra y un corderito tan blanco como la sierra nevada. Ante el niño se postraron, la estrella parpadeaba y 3 reyes en camello raudos de oriente llegaban. Dejaron ricos obsequios en el pesebre, en la paja, y postrados ante el niño, fervorosos le adoraban. La luna lucía en el cielo, salieron de la posada y recorrieron un desierto y pasaron las montañas. Cabalgaron por la noche hasta llegar a la alborada, llevaban una aureola y llena de paz el alma. Alejandro Señoris, por favor. El niño. Hace muchos años atrás, aconteció en el tiempo que un niño se arrodillaba ante Jesús en la cruz y le rezaba dulces palabras con cariño. Padre, hoy es día de Navidad y no puedo dejar de contemplarte. Quiero pedir a Dios un regalo muy especial, que borre tu sufrimiento, que Él te quite de tus manos y de tus pies los clavos, que haga astillas esa cruz de madera, que robe de tu frente esa corona de espinas que te hace tanto daño. Pasó ese mismo día por la casa del niño un ángel, y contemplando su rostro triste y con gesto desanimado, se atrevió a preguntarle: niño, ¿por qué lloras? A lo que el niño abrió sus ojos y mirando al ángel contestó: he rezado a Dios Padre para que ayude a su hijo, que le quite de manos y pies sus clavos, que astille esa cruz de madera y que quite esa corona de espinas que enjuga su sangre con su llanto. El ángel presuroso y atento escuchó sus dulces palabras, le miró fijamente y le contestó: ¿sabes, niño? Tú eres su mejor regalo, porque tus deseos son siempre escuchados
Dios en ti ha renacido y gracias a ti la Navidad ha comenzado. Jesús está dentro de tu corazón y su vida está a tu lado. Ahora puedes estar alegre porque Jesús te está amando. El niño se sintió muy feliz al escuchar la gran noticia. Se volvió a la cruz que estaba en lo alto de su camastro y mirándole a Jesús al rostro le dijo: bendiciones, bendito seas eternamente, Padre. Yo también te amo. Muchas gracias. María Amparo del Castillo, sobre el último, ¿verdad? Francisco Pascual, por favor. Estupendo, novelista y poeta también. Hola. Bueno, esto es un pequeño microrelato de 200 y pocas palabras, o sea que enseguida acabamos. Nacimiento. En Roma han finalizado las celebraciones en honor al dios Saturno y con ellas la tregua a las singularidades que solo se dan durante esos días, como que los amos sirven a los criados, se cierran las escuelas y se suspenden las guerras, los juicios y hasta las ejecuciones. Todo ha sido alegría y jolgorio, todos han comido y bebido sin mesura. Pero los ciudadanos de Roma, aun con la resaca en el cuerpo a causa de las orgías y los excesos, se disponen a celebrar una nueva festividad que coincide con el solsticio de invierno, el sol invicto. A partir de ese día, el astro, como un recién nacido, irá creciendo poco a poco, a veces sin sentir, hasta llegar a su máximo esplendor al cabo de un tiempo durante el mes dedicado a la diosa Juno. Para los romanos es tiempo de esperanza, de victoria sobre la oscuridad, de anuncio de buenas cosechas. Al mismo tiempo, 3 sacerdotes con fama de magos venidos de lejanas tierras recorren el desierto a lomos de sus camellos, dejándose guiar por un cometa errante. Llevan presentes, aunque no saben para quién. Sintieron una extraña llamada y se pusieron de inmediato en marcha. Cruzan entre ellos miradas de confusión, no saben a dónde van, hasta que de pronto el cometa deja caer su infinita cola señalando un humilde pesebre. El sol invicto acaba de nacer. Gracias. Buenas tardes. Lo mío es un pequeño relato que escribí el año pasado y bueno, se llama Relato de Navidad. Bruscamente se oyó un fuerte ruido en la habitación contigua del lugar donde estaban una niña de unos 4 años y sus padres. Al oír ese brusco y fuerte sonido, la niña levantó su mirada hacia las de sus padres para encontrarse con la misma inquietud y asombro. Su padre, a sus ojos un hombre alto, fuerte y protector, se dirigió hacia lo acontecido. La madre y ella, encogidas y asustadas, esperaban el desenlace. Un árbol ha caído por la ventana del dormitorio. Venid, venid, mirad qué bello es. Es el árbol de Navidad. Mañana es Navidad, c'est Noël. La niña no entendía nada. Esa palabra Noel era nueva para ella. Era su primera Navidad en Francia y hacía muy poco tiempo que vivía en ese país. Y no tenía ningún recuerdo de lo que era el árbol de Navidad. Pero al ver y sentir la alegría de sus padres, recuperó la tranquilidad. Más tarde se fue a la cama después de haber oído el cuento de Papá Noel, un ser mágico que podía bajar por la chimenea y dejar algún regalo a los niños buenos. Al día siguiente encontró el árbol de Navidad adornado. No tenía luces, solo bolitas de papeles brillantes y algodón que pretendía ser la nieve que por primera vez encontró en su viaje a Francia. Al pie del árbol reconoció una postal
de José, María y el niño Jesús. Pero algo iluminaba a ese fantástico árbol. Una naranja, naranja de su tierra, algo suyo. Y su sonrisa iluminó las miradas y el corazón de sus padres. Se sentía afortunada. La niña, al pelar la naranja y darse cuenta que solo había una, la compartió con sus padres. Eso era el mensaje de Navidad, compartir con amor con los demás. Bien, pues es el momento ahora de escuchar la voz de don José Grimán. Las pajas del pesebre, niño de Belén, hoy son flores y rosas, mañana serán miel. Lloráis entre las pajas del frío que tenéis, hermoso niño mío, y de calor también. Dormid, Cordero Santo, mi vida, no lloréis, que si os escucha el lobo vendrá por vos, mi bien. Dormir entre pajas que aunque frías las veáis, hoy son flores y rosas, mañana serán miel. Las que para abrigaros tan blandas, hoy se ven, serán mañana espigas en corona cruel. Mas no quiero deciros, aunque vos lo sabéis, palabras de pesar en día de placer. Que aunque tan grandes deudas en paja cobréis, hoy son flores y rosas, mañana será hiel. Dejad el tiempo llano, divino Emmanuel, que perlas entre pajas se pierden sin porqué. No pienses, vuestra madre, que ya Jerusalén previene sus dolores y llore con José, que aunque pajas no sean corona para el rey, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. De una virgen hermosa celos tiene el sol, porque vio en sus brazos otro sol mayor. Cuando del oriente salió el sol dorado y otro sol helado miró, tan ardiente quiso de frente la corona bella y los pies de la estrella su lumbre adoró. Porque vio en sus brazos otro sol mayor. Hermosa María, dice el sol vencido, de vos ha nacido el sol, que podría dar el mundo el día que ha deseado. Esto dijo humillado a María el sol, porque vio en sus brazos otro sol mayor. Villancicos de Lope de Vega. Vamos a llamar ahora a la poetisa Lola Roca. Entonces yo he escrito una poesía que se llama Invitación. Te invito a vivir la vida con su fragancia eterna, a que saborees el néctar de su ambrosía y que todos los días al despertar lo sientas con la clara luz del alba. Te invito a que tu corazón se abra cual manantial que baila y baila, acunado por el viento, ese viento azul que viene mucho más allá de la esperanza, y en que tus sienes allí se derrama el solfegio de los tonos añorados que invisibles siempre te acompañan. Te invito a que contemples el rojo y el púrpura de la puesta de sol y te preguntes, ¿quién soy? Y que en el verde del bosque, pradera, montaña, te fundas cual rama de árbol que siempre emana el canto de la alegría. Ella, raíz de tu propia vida. Te invito a que descubras tus dones, los abraces tiernamente
y los entregues muy bondadosamente con plenitud de la existencia que tú eres. Te invito a que seas osada, libre, no temerosa, audaz y atrevida, amante del amor, y que cada experiencia divina sea tu propia sabiduría. Gracias. Ahora tendremos el placer de escuchar a Josep Aznar. No sé si nos va a cantar o nos va a tocar un tema de película, pero cualquier cosa será fantástico lo que nos haga. Bien, pues celebramos ahora a don Manuel Jiménez para que suba al estrado, por favor. Hola, buenas tardes, noches. Feliz Navidad. Y este poema se titula Con los 5 sentidos se lo voy a decir a Dios. Es un poema que pienso que es muy actual con lo que está pasando en Palestina. Se encabeza con una cita que pone: en la ciudad de Gaza, un niño, ensangrentado por las heridas recibidas tras un bombardeo, le dice a los que le están curando: se lo voy a decir a Dios. Le gritaré, me acercaré a su oído para que sepa lo que está pasando. Quizás ahora esté sordo y no perciba el sonido incesante de las balas, los ruidos infernales de cañones y misiles rompiendo el aire, el trueno que estalla sin perdón, donde antes jugaba fútbol y esperaba el beso, la cálida caricia de mi madre. ¿No escucha los estruendos de dolor y de la muerte como si fueran hermanos gemelos? Se lo voy a decir a Dios. Señalaré sus ojos con mis dedos, que así verá la cara de los muertos, el cuerpo ensangrentado de mis amigos, los cascotes que cubren lo que antes fue mi casa, mi barrio, mi escuela, el lugar donde con fe le rezaba. Verás, ya no tengo lágrimas, ya no lloro. Miro a mi alrededor, no hay nadie, nadie. A veces el silencio se detiene, se esconde, veo mirar el miedo y el dolor. Mira, ¿lo ves, buen Dios? ¿O es que estás ciego? Se lo voy a decir a Dios, sí, cogeré su mano, hundiré sus llamas en mi herida,
Así palparé mi sangre, la piel rasgada de mi frágil cuerpo. Alargaré su brazo lo que pueda. Lo extenderé en el suelo y así descubrirá el umbral con el fuego y la ceniza, en montañas de escombros, vidas rotas y esperanzas perdidas, el nocturno horizonte que se enciende con luces del infierno. Le diré a Dios que roce sus dedos en la tierra, no siempre con el tacto del desespero. Se lo voy a decir a Dios, le daré a probar la pólvora que gana, las lágrimas amargas del dolor, el agua turbia, la sal de la tierra, la más densa saliva de los miedos. ¿A qué sabe lo que nunca se quiere? ¿A qué sabrá el amor en su ternura? Mis deseos se pierden en mi boca, quizás me dé a probar el jugo de la vida antes que los sabores se confundan en un fondo de copas con los odios. ¿Ya sabes que la muerte es gusto insípido? Se lo voy a decir a Dios. Ha de mostrar el olor del cadáver, de la carne podrida bajo el suelo en esta desolada ciudad, donde caminan en silencio los fantasmas. Ya no existe el jardín de la Alameda. Una selva de ciénagas me invade. He olvidado el aroma de una rosa o de una flor cualquiera, de los seres que más quiero y no están. Mi Dios, ¿a dónde han ido las fragancias que los hombres construían desterrado? Se lo voy a decir a Dios. En verdad os lo digo con certeza. Quizás ablande vuestros corazones y os mande parar esta guerra de sufrimiento. No entiendo que esté mudo, sordo, ciego, sin tacto, sin olor, sin gusto, sin los 5 sentidos en acción, y no vaya con quien cree tener la razón verdadera de los justos. Si está dormido, le despertaré y le diré que calme mi pena y mi tristeza, que traiga la paz a los hombres de buena voluntad. Beltrán, por favor. Viene a sentir conmigo, como marino viejo, aire puro de mar, a lavarse las barbas casi sin vello. Nuestro Dios eterno juega con las conchas y con nuestros sueños en la orilla, aire puro de mar. Nuestro Dios eterno, que arropa y es adulco por cobalto, lágrima caída, tristes ojos menguantes, calma de noche en su apagada estrella. Me seduce mirarle tan viejo como susurro de hebra, que ya cae sobre un árbol de plástico, sobre una encina de verde sin verde y una madeja de abortos. Y solo crece cuando un niño le mira, le pide chocolate, un abrazo de luces y un beso. Nuestro Dios cerrado, de sal marina, sin apenas nuestro, viene a sentir conmigo, como marino viejo, aire puro de mar, nuestro Dios eterno, nuestro Dios cerrado, de sol marina, sin apenas nuestro. Buenas noches, felices noches. La poeta, por favor, Luisa Sablas. Buenas tardes a todos. Un placer estar compartiendo con vosotros. Y unos poetas admirados, unos breves poemas. Gerardo Diego. Belén. ¿Quién ha entrado en el portal de Belén? ¿Quién ha entrado por la puerta? ¿Quién ha entrado? ¿Quién? La noche, el frío, la escarcha y la espada de una estrella, un varón, vara florida y una doncella. ¿Quién ha entrado en el portal por el techo abierto y roto? ¿Quién ha entrado que así suena celeste alboroto? Una escala de oro y música,
sostenidos y bemoles, y ángeles con panderetas, do, re, mi, fa, soles. ¿Quién ha entrado en el portal de Belén? No por la puerta y el techo, ni el aire del aire. ¿Quién? Flor sobre imparto, capullo, rocío sobre la flor. Nadie sabe cómo vino mi niño, mi amor. Y de Antonio Galán, de uno de sus poemas de la Zulia que me encantan, uno que podemos también relacionar con la Navidad. ¿Cómo retumba, amor? ¿Cómo resuena tu nombre? Suelto en flor por los collados, su aletar de palomos azorados, ni el orden de la noche lo serena. Cuánta luna y color de luna llena empapan con su lino los sombrados. Brilla su nombre en los desiertos prados y en el tobillo siento su cadena. Vendrá su luz, regresará la hora en que abierta la luz despavorida abierta sonó la sangre de Granada. Vendrá otra vez la sangre más sonora, golpeando en las llagas de la vida, pero estará la vida ejecutada. Y de Gloria Fuertes, que siempre escribió a la Navidad, y su espíritu de reclama, ¿qué tiempo mejor para reclamar en el mundo? La Navidad. Y su espíritu, su poema no, de Gloria Fuertes. No a la tristeza, no al dolor, no a la pereza, no a la usura, no a la envidia ni a la incultura, no a la violencia, no a la injusticia, no a la guerra. No a la guerra, sí a la paz, sí a la alegría, sí a la amistad. Feliz Navidad. Escucharemos a continuación a María Dolores González. Por favor, María Dolores. Buenas tardes a todos. Mi poema se llama también La Navidad. La Navidad ha llegado y mi alma resplandece, y en la noche estrellada su luz se engrandece. Pero a veces trae tristezas profundas de los seres queridos que ya no están. Recuerdo su risa, su amor y su voz, pero en la distancia ya no los tengo yo. Su partida me dejó un vacío en mi ser, y en estas fiestas su ausencia no logro entender. Aunque el dolor me embargue en esta época, sé que su espíritu me acaricia y me toca. Viven en mis recuerdos y en mi corazón, y en cada destello navideño me traen bendición. La Navidad ha llegado y aunque duela la ausencia, celebraré con alegría y con gran paciencia, porque sé que desde el cielo ellos me ven y quiero honrar su memoria con amor también. Encenderé velas para iluminar su camino y en cada abrazo sentiré su abrigo divino. Pues aunque físicamente no estén a mi lado, su amor eterno nunca será olvidado. La Navidad ha llegado y resplandece mi alma, aunque la tristeza en mi corazón nunca se calma. Brindo por los momentos compartidos y amados, y por los que aún están aquí, seres adorados. En cada brindis levanto mi copa al cielo, agradeciendo por todo lo que tengo y anhelo. Porque la Navidad no solo es regalos y dulces, es un recordatorio de que el amor siempre es dulce. Así que esta Navidad, aunque traiga tristezas, la luz de mi alma se enciende y me da fortaleza, con la certeza de que todos los seres que se fueron siempre estarán conmigo en cada momento que yo viva.
instante vamos a llamar a la estupenda artista, nuestra querida compañera Graciela de Palma, que va a compartir con nosotros algunos de sus temas de su repertorio. Esto es algo inesperado, pero creo que muy apropiado, ¿verdad? Y nos ha sido dado para que lo entreguemos de todas nuestras manos Claro, a su mano. porque para encantadoras flores son Patricia, Isabel y Patricia. Sí. Bueno, en esta fecha tan especial traer canciones a veces es complicado para los que no nos dedicamos a hacer los villancicos todo el tiempo, pero hay algo que sí está en mi repertorio y que, o causalidad, es parte del disco que hoy traje para regalarle a las dos asociaciones para que lo tengan. Es un disco que me llevó 6 años de trabajo homenajeando al gran Astor Piazzolla, el bandoneonista ítalo-argentino, con el mismo origen que tengo yo también. Y este es el Ave María que Astor Piazzolla imaginó, con la letra en latín. Es una letra, en realidad la música formó parte de la película Enrique IV con Marcello Mastroianni, y luego, años después, le pusieron esta letra fabulosa. Hola, querida, no te había visto. Vinimos así todo corriendo con el sonido. Le pusieron la letra luego y bueno, esta noche dije, creo que es un buen momento para cantarla. Bandoneón y voz. ¿Conocen el bandoneón? El instrumento que tiene botones de un lado y del otro y que es un fuelle, que es típico del tango, como un acordeón pero sin el tecladito. Es un instrumento muy difícil de usar. Sí, el bandoneón. Bueno, lo que van a escuchar, que es parte del disco, como les comenté recién, está grabado, el arreglo musical lo hizo un grandísimo maestro del bandoneón que se llama Walter Ríos, es argentino, ahora mismo ya con la pandemia desde entonces que está allí en Argentina, pero bueno, ha vivido mucho en Estados Unidos también. Y este arreglo musical lo hizo él, y lo que van a escuchar que suena es él ejecutando el bandoneón que el mismo Astor Piazzolla en los años 60 le regalara de su propia cosecha, digamos, porque eran muy amigos, además de trabajar mucho tiempo juntos. Bueno, sin más preámbulo. A ver.
Hola, buenas tardes. Gracias, Isabel, por nos compartir nuestros trabajos, y tanto como al Ateneo Blasco Ibáñez. Voy a recitar un poema entresacado de mi libro Historia de la filosofía en sonetos. Como soneto, pues es muy corto, no puede ser muy largo. 14 versos dicen que es un soneto, como todos sabemos. Como es tan corto, pues apenas dura 1 minuto. Con lo cual me voy a permitir el lujo de hacer un pequeño receso después de cada estrofa. Por favor, no aplaudan después de cada estrofa. Este minuto que me voy a conceder, este receso o silencio que me voy a conceder, es para que lo podamos saborear mejor. Decía San Bernardo de Claraval que saborear viene del verbo sapere, en latín, que no solamente significa disfrutar, sino también saber. Hay que saber. Para poder disfrutar hay que saber. Entonces cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, lo vamos a saborear según el grado de nuestra sabiduría. Pues con todos ustedes el poema que se titula Navidad en el Universo. Tiembla todo el orbe sobrecogido al ver que Dios decide hacerse hombre. Ninguna religión, ningún prohombre soñó ni imaginó un Dios nacido. El cosmos reacciona aturdido, pues no hay mayor evento que le asombre que ver a su creador con un nombre y nacer en un establo perdido. Dios viene a compartir naturaleza con la materia por él mismo creada para librarla de su impureza. El amor es la nueva alborada de la historia que tuerce su camino por la cruz clavada en su destino. Feliz Navidad a todos. María Amparo del Castillo, querida compañera artista de Torrent de Paraules y también poeta. Es una estupenda pintora, al igual que Luna que pasó antes. Hacen unos cuadros preciosos. Tenemos la suerte de tener grandes artistas junto a nosotros. Buenas tardes. Bueno, yo me senté a escribir un poema sobre Navidad, como nos dijo Patri, y descubrí entre unas carpetas que tenía este dibujo. No sé si lo vemos. Es una chica que está en un callejón, media tarde, última hora, y una ventana iluminada. Y inmediatamente pues me sugirió el poema. Bueno, inmediatamente. Estuve pensando un ratito. Estas cosas no se hacen a no ser que la musa llegue rápida. Bueno, el poema se titula Verdadera Navidad. Salió a dar una vuelta por la ciudad con las manos en los bolsillos. Vio luces, compras, regalos, árboles cargados y engalanados, risas algarabías, calles llenas de ruidoso júbilo, bajo un cielo que deshojaba alegrías. Escaparates que brillaban acaparando 1000 miradas, de curiosos viandantes que transitaban tropezando, empujando.
Un arco iris de colores, una gran fiesta que envolvía la ciudad de regocijo y ya desde hace bastantes días se celebra y se celebra. No llueve, no nieva, ni siquiera hace frío, pero es necesario imaginarlo. Por eso gorros de lana y botas de esquí, abrigos hasta el cuello, bufandas y sombreros. Coches que estrepitosos gruñían, que por ser los primeros competían y confrontaban con rabia el caos que allí existía. Vio una ciudad enaltecida, confundida. Mazapanes y turrones, vinos, champán, fruslerías. Hay que gastar, no son vulgares estos días. Y hay quien se lo come todo antes de llegado el día. Ropas de gala, banquetes, comidas de empresa, donde atiborrarse, donde embriagarse, todo vale, es el momento, adelante. Saturada y con sus manos en los bolsillos, se adentró por un pobre, silencioso y oscuro callejón. Y al fondo vislumbró una tenue luz de hogar. Una sencilla vela encendida junto a una ventana. Se acercó y era tan bello. Vio sobre una mesa un pesebre y en él la luz más cálida y tierna. Una dama embarazada esperaba una llegada y su esposo la ayudaba, porque pronto llegaría la divina luz tan esperada, tan necesitada. Llena de emoción sincera, dijo casi en un susurro: esto y no otra cosa es la Navidad. Sacó sus manos de los bolsillos, las extendió y mirando al cielo emocionada dijo: bendita sea su llegada. Gracias. Tendremos oportunidad ahora de escuchar a Magda López. Por favor. Buenas tardes. Llega la Navidad. Otro año más que termina y tantas cosas que recordar. Sentimientos encontrados, suspiros y quebrantos que perdidos en el tiempo, otra vez, un año más, alrededor de una mesa, volveremos a rememorar. No estaremos todos. Algunas sillas permanecerán vacías, ya nadie las ocupará. Aquellos que se fueron no volverán. Personas que queríamos y pensábamos que nunca nos iban a faltar. Nunca ante ellos desnudamos nuestra alma. No les dijimos fuerte: te quiero. No les abrazamos hasta quedarnos sin respirar. ¿Qué falta nos hacen? ¿Y cómo parte de nuestra vida daríamos por volver juntos a estar? Pero se fueron, nunca más volverán. Nos quedan sus recuerdos, como llamas ardientes que nos queman sin cesar y que no podremos de nuestra existencia nunca apartar. En este instante, en un rincón, pienso que en algún lugar del universo vosotros estáis, fieles testigos de nuestro mundo y de los que aquí abajo quedamos condenados por siempre a recordar. Mas el hombre no tiene remedio
siempre tropieza en el mismo lugar. Por más que recapacitamos, no lo llegamos a solucionar. Esperemos que esta Nochebuena sea de paz, de cordialidad, que exista mucho amor y entendimiento entre los que alrededor de la mesa nos acompañarán. Que sea una hermosa noche y luego también la Navidad. Será otro año con que la historia de nuestra vida contará. Y entraremos en otro nuevo, con más energía, con sentimientos más renovados, y avanzaremos más y más. Pero sin dejar nada negativo en nuestro caminar, pues aún estamos a tiempo de rectificar. Las puertas no las cerraremos, aunque el viento las traspase. Lo malo se llevará. Siento que estoy viva y late con fuerza mi corazón. Mi corazón, mi alma alberga esperanza. Siempre el mañana será mejor. Hay que sentir predisposición para hacer felices a las personas que de nuestro entorno son. Hoy vuelve la nostalgia como siempre por Navidad, pues son las pequeñas cosas las que nos llenan de felicidad. Eso sí, compartiendo, fuera la negatividad, con humildad y sin prejuicios. Preparemos una bonita mesa donde los mejores ingredientes sean la paz, la cordialidad, con mucho amor y con caridad. Y entonces será todo más sencillo, funcionará. Y aquí habrán momentos de ternura cuando alce la vista y contemple todos esos rostros que conmigo se hallarán. Pero también esas fotos de las personas que ya no están. Y cuando todo esto acabe y de este mundo nos vayamos para siempre, que podamos decir sin dudar: cuánto me llevo de ti, y aún así, cuánto te voy a extrañar. Gracias. Annie Girado. Lo llamo la otra Navidad. Un año más se cumple, dichoso sea de paso, nuestro cándido rito navideño, con su monumental alarde de luces, regalos y soberbios adornamientos. Pero desde aquí quiero elevar mi peregrino pensar hacia aquellos que no podrán honrar tan entrañable y divino acontecimiento, hacia los que perdieron casas, cosechas, seres queridos, los huérfanos de la vida. No todo es alegría en la Navidad. Presentes están los olvidados, abandonados, ausentes, los desesperados, enfermos y moribundos, los que desconocen la sin sentido palabra esperanza, los que desean atisbar un brote de verdor, implorando al cielo el esplendor de la lluvia en sus yermas tierras y desérticos campos. Trágico destino el de los niños muertos, ahogados, asesinados, torturados, pidiendo clemencia, arrebatada su infancia por la locura de la violencia. Los que ansían fervorosos olvidar al mortífero estallido del misil, con su temible huella de sangre y destrucción. Para todos ellos, desde mi confortable morada, mi más tierno recuerdo, mi humilde regalo navideño. Desde nuestra consabida y tolerada imperfección, que tendría que caminar hacia ferviente búsqueda de perfección, desde mi compartida soledad,
el amor y desamor, clamó por un mundo infinitamente mejor. Ante la tenebrosa opacidad de la memoria, la ansiedad del olvido, el error no deseado, rezo por desterrar míseros y anacrónicos conflictos, por un mundo más racional, donde nuestro complejo ser humano disponga indiscutiblemente e inequivocadamente a encontrarse a sí mismo en plena y completa armonía con lo más bello y hermoso que nos rodea, nuestro amplio y dilatísimo universo. Jesús Soto. Velad por no estar atados a una creencia concreta que niegue las demás, pues os veréis privados de un bien inmenso. Dios es demasiado grande para estar encerrado en un credo con exclusión de los otros. Estas palabras las dijo el filósofo, escritor musulmán Ben Arabi. Lo he rescatado porque es un poeta del siglo XIII, murciano, aunque la madre era bereber, y se crió en Sevilla. Además fue discípulo del gran filósofo Averroes. Y la poesía que escribió, que creo que viene muy bien para estos tiempos, y fíjate que fue escrita en el 1200, dice así: hubo un tiempo en el que rechazaba a mi prójimo si su fe no era la mía. Ahora mi corazón es capaz de adoptar todas las formas. Es un prado para la cacera y un claustro para los monjes cristianos, templo para los ídolos y la cabá para los peregrinos, el recipiente para las tablas de la Torá y los versos del Corán, porque mi religión es el amor. Da igual a donde vaya la caravana del amor, su camino es la senda de mi fe. Gracias. Gracias, Jesús. Bien, pues ahora tenemos oportunidad de volver a endulzarnos el oído con la actuación de nuestro maestro en Josep Aznar.
Marisol Sánchez Honrubia. Un periodista se presenta. Y llegó la hora en que María dio a luz, a la misma luz, a Jesús. Fue en Belén de Galilea, y una gran señal en el cielo se vislumbró, y toda la gente que esperaba su venida, ya anunciada por los profetas, siguiendo la estrella, fueron a ver, a conocer, a quien serviría a todo el ser humano. Pues a eso vino Jesús al mundo. Entre tanta gente se encontraba un periodista. Quería dejar constancia del gesto del niño Dios cuando lo viera. Le escribió una carta que se la entregó a su madre, María, y decía así: Niño Dios, sé que lo eres, sé que vienes a salvar a la humanidad y yo me atrevo a ponerte al tanto de cómo estamos, los humildes, los niños, los más necesitados de tu amor. Y por eso me atrevo a advertirte que hay un rey, Herodes se llama, que está asustadísimo de tu llegada. La historia dirá que era un loco, pero no lo era. Es un ser endemoniado. Te encontrarás con muchos así. Te encontrarás con muchos así a lo largo de tu presencia con nosotros, y seguro que muchos siglos después también. Me permito rogarte por esos niños que desconocen el porqué de las guerras, por esas madres que les son arrebatados sus hijos incluso antes de haberlos tenido, por esos padres que les falta el trabajo que serviría para sustento de sus familias. Jesús, que tu nacimiento, Navidad será llamado, sea con tiempo de alegría y sepamos compartir con todos tu gracia, sonrisa y amor, como tú que nos inundas de buenos deseos. Se despide una que amando las letras, las pone a tu disposición. Más adelante me conocerán como escribano. Felicidades a ti. Pues le rogamos ahora a María Boigas que suba, por favor. Bueno, camino de Navidad. Una invitación de amor nos ha llegado. El ángel Gabriel nos la ha enviado. Cruza el mar una estrella que nos va guiando el camino donde el niño Dios ha nacido y con amor y paz nos ha bendecido. En un pesebre mi Redentor es mensajero de paz y amor. Compartir como hermanos esta alegría con abrazos sinceros de fraternidad. Y en familia, con amigos y compañeros, deseemos la paz en el mundo entero en Navidad. Noche anunciada, noche de amor, Dios ha nacido, es pétalo en flor. En silencio y serenidad vemos florecer la luz de la esperanza por la que el niño quiso nacer. Así, las familias de fe se reúnen para celebrar, olvidando las distancias que los corazones unirán. Rogando al Redentor por la unión familiar, cantemos con alegría, pues ya empiezan a sonar guitarras, arpas y maracas, y llenos de amor deseamos al mundo feliz Navidad. Marinés Baviera, por favor, a compartir su escrito. Hola, buenas tardes.
Yo diciembre siempre he igualado a la Navidad. Comienzan las luces de Navidad. Nada es nuevo, todo vuelve a comenzar. Luces, turrones, colores, árboles, belenes y polvorones. Se arrastran recuerdos, nostalgia, sueños y momentos que quisiera olvidar. Pues la tristeza llama a mi puerta, pensando en los que ya no están. En diciembre murió papá, en diciembre murió mi abuelo. En fechas de celebración, con la mesa llena, plena de emoción. En el corazón hay huecos vacíos, pero las heridas cicatrizan para dar espacio a un nuevo amor. En diciembre nació mi hija, la pequeña. En diciembre nació mi madre, mi madrina, mi suegra, también mi amiga más querida y, como no, el amor de mi vida. Diciembre. En las guerras hay Navidad. La pesadumbre aniquila la humanidad. El dinero va y viene, pero los momentos felices no se repiten. No hay que dejarlos escapar. 2023. Perdí muchas veces, gané alegrías, fallé a bastante gente, reí para ser feliz, amé con toda el alma, lloré por la crueldad, pero aprendí a vivir, pues el día a día es lo que tengo, sin saber si mañana volveré a existir. Blanca Sausa. Buenas tardes. Esta poesía es de una niña. Se llama Poesía de Navidad y la escribió ella. Su nombre es Menchu Pérez Cuesta. Es el nombre de la personita que ha escrito este poema. Llegan los pastores, llega la Navidad y la blanca estrella brilla en el portal. San José y la Virgen cantándole están. Para que no llore, sopita le dan. El niño Jesús tiene algo de tos y un angelito jarabe le dio. Los reyes de Oriente pronto llegarán. Oro, incienso y mirra le van a llevar. Yo le llevaré un rico pastel y lo que más quiero es jugar con él. Nuestra compañera Rosa de Dios. Buenas tardes. Bueno, la poesía que he escrito no solo es un grito por la paz, sino también un homenaje a todos los soldados, no importa de qué bando, que fueron y son obligados a luchar y a matar en unas absurdas guerras que ellos no crearon, por los sueños rotos que ellas causan y por todas esas personas que tuvieron y tienen la desgracia de vivir la pesadilla de una guerra. Mi poesía se titula Una noche de Navidad. Esta historia no es como otra cualquiera, pues sucedió en tiempos de guerra, para algunos en una lejana y desconocida tierra, donde los soldados luchaban en las trincheras. En un firmamento iluminado por las estrellas, donde la luna brillaba blanca y serena, un soldado alemán con una voz de tenor excelsa que muchos trovadores poseer quisieran, rompió el silencio con una tonada de bella letra. A sus enemigos la emoción les despierta, permaneciendo callados creyendo que sueñan en un mundo donde la insensatez impera. Algunos incrédulos levantan la cabeza y ven que el cantor al campo de batalla se acerca, llevando en la mano una blanca reseña. De pronto una gaita en la noche resuena, acompañando al espontáneo emisario de la buena nueva. Y un poco más tarde, el dulce sonido de una flauta de madera. En un deseo de acabar con la contienda, salieron confiados de sus murallas de cieno y piedras para abrazar al enemigo
con una hermandad sincera, mientras la luna, con su impávida belleza, iluminaba tan conmovedora escena, en una noche de invierno donde reinaba la paz plena. Ya no eran hostiles combatientes de balas traicioneras, sino hombres como todos, con sus sueños y sus miedos a cuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad. Será Norma González la que nos escuchemos en el micrófono. Tampoco lo sí. ¿Rima sonante? Claro. Bueno, rima sonante. Buenas tardes a todos, estoy encantada de estar aquí, de que estemos aquí dos asociaciones reunidas como Torrent de Paraules y Ateneo Blasco Ibáñez. Felicitaciones, Patricia, por este merecido regalo que tienes ahí, que ostentas con gran orgullo y alegría. Y gracias, Isabel, por todo, y Celestino, por todo el quehacer de todo este año que ha sido maravilloso. Voy a leeros un poema que se llama Es Navidad y que apareció en el número 50 de las ediciones del Ateneo. Es Navidad. Voy corriendo a liberar la libélula del alfiler, a suavizar el chirrido de la chicharra, a apagar el incendio de tus labios, a escuchar el concierto de tu arrullo perfumado de músicas y cantos. Voy corriendo a palpar la suavidad de la brisa circulando por las verdes ramas de naranjos. Voy corriendo a marear mis sentidos de madreselvas, glicinas y geranios. Voy corriendo a inventar un concierto de luces y sombras, a recordar historias olvidadas en los labios de mi madre. Voy corriendo a imaginar los límites del alba en los troncos extasiados de rocío, en las horas amanecidas del verano de este invierno nevado. Voy corriendo a escuchar las rondas de manos tiernas unidas en círculos de cantos de antaño, de canciones de cuna, de nochebuenas, de pan dulces, sidras y ausencias amargas. Voy corriendo a rezar una plegaria de inocencias y quimeras nostálgicas, de credos falsos, de ignorancias mágicas que no existen más que en un libro fantástico. Voy corriendo a descorrer la cortina de los sueños hecha polvo en la ventana, por si el cielo derrama su alegría sobre los ángeles perdidos de los hombres que ya no viven ni en nobleza ni esperanza. Voy corriendo a descolgar la injusticia de las calles, que no quede un solo niño sin establo ni regazo donde acunar sus sueños de duendes, sin inocencia hecha pedazos, sin estrella de Belén, sin guía, sin rumbo, sin espacio. Voy corriendo con mi alma pequeña flotando en la mano abierta, con ojos de asombro en la virginidad, con la gracia de lo que renace cierto entre lo sublime e inefable. Voy corriendo a encender las estrellas en el campo, esas farolas de la huerta que surgen glamorosas en la tarde, para que se quede prendida tu plegaria de niño recién parido, tu canto de protesta, de grillo cansado, de durezas de escombros que parten el brazo, y seas la voz que clama justicia en la dignidad del trabajo, en el reparto de panes, en los ojos mendigos de bocado. Que la noche iluminada de besos sea el hambre que llene de ternura los abrazos. Es Navidad en mi alma,
ya no voy corriendo a ninguna parte. ¡Feliz Navidad a todos! Bueno, Graciela de Palma, que va a ofrecernos, bueno, para ir terminando, ¿no? Terminamos con música. Qué mejor que terminar con música. Aprovecho de decirles, justamente voy a estar presentando mi próximo concierto espectáculo en el Teatro Flumen de Valencia, el viernes 19 de enero. Y como el Teatro Flumen era un cine antiguamente, tiene una pantalla de cine maravillosa, me puedo dar el gusto de armar no sabes el lío que estoy armando para esa noche. Bueno, les dije hoy, ¿no? Más tempranito, hace un rato, el Ave María de Piazzolla, pero no puedo cerrar con otra canción que no sea el Ave María de Schubert. Sin María, esta noche no tendríamos casi de qué hablar. Muchísimas gracias y gracias a Josep Aznar también, porque nos habéis endulzado la tarde. Ha sido un recital magnífico. Ha sido una pena que no tuviésemos más tiempo. Hemos empezado un poquito más tarde de la hora prevista y eso es lo que nos ha comido el tiempo. Nos quedamos las dos presidentes sin leer nuestro poema, pero lo hacemos gustosos en favor de todos vosotros. Espero que lo hayáis pasado bien y ahora, por favor, vamos a ir llamándoos. Vamos a ir dando un número de regalo. Venís con vuestro papelito y vais cogiendo de ahí un libro, por favor. Y rapidito porque a las 8:30 esto se cierra. O sea que falta apenas nada. Pero que vamos, el papelito vamos a sacar.